Les voy a decir algo, todos los carros fallan, pero si tienes uno de esta lista, es raro si tu carro sigue funcionando y todavía más raro si tienes dinero para seguirlo arreglando. Por eso hoy vamos a hablar de carros relativamente modernos, relativamente populares, que la verdad tienen problemas muy grandes y eso los hace que sean muy malos. En serio, son carros que si tienes uno, véndelo, o si querías comprar uno, hazme caso y no lo compres. Número 1, Nissan Sentra, Altima, Máxima, Rogue. Chinga, ¿era el número 1 y ya llevamos 4? Pues sí, porque todos estos comparten la infame transmisión CVT de Nissan. Desde mediados de los 2000 hasta mediados de los 2010, Nissan tuvo la brillante idea de ponerles una transmisión CVT a sus crossover y autos compactos y medianos. Y estas transmisiones, aunque tienen tecnología muy buena y la ingeniería es muy buena detrás de ella, la verdad es que algunas son muy malas, pero ninguna tan mala como la de Nissan. Los que estamos en el tema de los carros sabemos que este tipo de transmisiones no es si te va a fallar o no, sino cuándo te va a fallar. Lo más chistoso es que estas transmisiones te decían que no requerían mantenimiento. Decían que venían selladas por la vida del carro. Así la aplican varias marcas y ¿a poco no se escucha muy bueno para ser verdad? Pues lo es. Esto está diseñado para que pases la garantía, no me importa, ya no te debo nada y ahora sí lo que le pase al carro es tu problema. Ya después Nissan vio que ni siquiera les duraban los 50,000 kilómetros. Empezaban a tener problemas de vibraciones, se patinaban y de la nada explotaban. Así que cambiaron su política esa y empezaron a pedir que les dieras mantenimiento. Cada 50,000 kilómetros tenías que cambiarle el fluido del CVT, que es bien carito, y le tenías que cambiar el filtro. Normalmente, si eras bien estricto con los cambios de aceite, puede ser que tu transmisión viviera lo suficiente para que no te metiera en problemas. Por eso, si estás por comprar un Nissan Sentra, un Altima, un Máxima, una Rogue o cualquier garra que traiga la CVT de Nissan, te puedes meter en muchos problemas. Lo malo es que casi nadie arregla estas transmisiones porque son carísimas las refacciones. La verdad es algo que yo no me metería en eso. Número 2, Ford F-150, F-250, E-150, E-250, Expedition y Excursion, y realmente todas las garras que traigan el 5.4 Tritón de 3 válvulas. No saben cuántas veces le he roto el corazón a raza que me dice, ¿qué hago para modificar mi 5.4 3 válvulas? Siempre les digo, eutanasia automotriz. Tíralos a la basura, deshazte de ellos, no te metas, no hagas swaps, no hagas nada. Porque los que sabemos de motores y estamos en este medio, sabemos que son motores muy malos. Y son muy malos, ya has de saber, por las cadenas. Generalmente empieza con un código de misfire, después la puedes sentir medio temblorina. Después empieza a tracalear, pero bien despacito. Y de repente ya tracalea durísimo. Esto quiere decir que ya valieron tus cadenas. Lo normal, lo que las personas hacían era, no, pues métela al mecánico, cambias las cadenas, las guías, los tensores, checas el phaser del árbol de levas y te la entrega el mecánico, andas bien feliz como por unos 3 o 4 días y luego empieza la tracalera otra vez. Y es que la única forma de realmente quitarte el problema de las cadenas es haciendo una reconstrucción total de motor. Y no me refiero a las que normalmente hacemos, que destapas, que le cambias los metales, que lavas muy bien, que vuelves a abrir. No. Esta tienes que desarmar absolutamente todas las piezas para meter el bloque y las cabezas a un baño de ácido. Nadie hace esto, solamente las compañías que se dedican a reconstruir motores profesionalmente, que te venden los motores reconstruidos con garantía. Esto pasaba porque los ductos de aceite del Ford 5.4 Tritón 3 válvulas estaban bien pequeñitos. Tenían especificación para que usaras el aceite correcto. Si te pasabas los cambios de aceite, podía que se taparan. Por eso, también hay camionetas que pueden estar bien, pero era gente que las mantenía muy bien. Por eso mismo yo no me metía con ese tipo de camionetas, a menos que traigan el motor 4.6. Aunque va a estar más burro, no va a tener tanto power, pero es un motor que va a ser muy confiable y no vas a tener rollos.
La verdad a mí las camionetas se me hacen bonitas, pero si trae el 5.4, 3 válvulas Tritón, corre. Número 3, la Acadia, la Traverse, la Enclave, el Cadillac ATS. Todas las porquerías que traigan el motor 3.6 de Chevy V6. Se sabe que estos motores son bien malos. Su talón de Aquiles son las cadenas de tiempo también. Empieza con un código de falla de correlación de cigüeñal con árbol de levas. No falla el carro, no se oye extraño. Pero esto quiere decir que la cadena de tiempo ya se salió de tu tolerancia, ya se alargó. Por eso normalmente la gente no le hace caso, porque sigue funcionando. Le siguen dando como si nada y de repente un día se les rompe la cadena, explota todo el tema ahí adentro, pegan los pistones con las válvulas, a veces hasta se rompen las cabezas. Y aunque no es tan caro o tan difícil de reparar como otras, aquí el problema es que pasa muy seguido. No sé si sea por temas de diseño o sea por temas de materiales en las partes, pero la verdad es un motor que si tú te metes con él, te va a poner una arrastrada. Mejor no tiene caso que falles. Búscate otra cosa que vaya a ser mucho más confiable. Así que si vas a agarrar cualquier tipo de Acadia, Traverse, Enclave o Cadillac que traiga el Chevy 3.6, huye. Número 4, Jeep Wrangler. Pero no nada más el Wrangler, también las Caravan, la Town & Country, la Journey. ¿Con qué motor creen? El 3.6 de Mopar. Sí, el Pentastar es algo malo. Este motor, la verdad, es algo malo y es algo bueno. Tenía muchos premios, produce buena potencia. Tiene algo de fallas comunes como los enfriadores de aceite y agua, como el housing del filtro de aceite, que se te rompe la válvula check y si no te das cuenta te vas a echar el motor. Pero el problema más grande y más caro que tiene son sus cabezas. Es bien sabido que las cabezas del Pentastar tienden a craquearse, se rompen, empiezan a fugar. Tú lo vas a sentir o vas a empezar a ver problemas como si el empaque de la cabeza hubiera tenido problemas, pero la verdad es que la cabeza es la que se rompió. Ahora, lo más gacho y lo más raro es que esto pasó en los primeros Pentastar, pero a Mopar le valió. Ahorita hay carros nuevos que les sigue pasando eso. Y el tema es que si no te das cuenta o te diste cuenta y no vas directo a arreglarlo, puedes ocasionar problemas mucho más grandes, como que todo tu motor se echa a perder. Y les digo, lo más feo es que este no es de que, bueno, pues falla más o menos después de los 100,000 kilómetros, o te aguanta si no lo abusas, o nomás no hagas esto, o dale mantenimiento si no te va a pasar. No, aquí estás jugando con una moneda al aire. Hay carros que fallan saliendo de agencia y hay carros que duran 100, 200,000 kilómetros y no fallan. Lo que sí es que tienen mucho porcentaje de fallas si lo compararas contra un motor normal. Así que si traes ganas de un Jeep Wrangler, de una Caravan, de una Journey, de una Town & Country, yo no lo hacía porque traen el 3.6 V6 de Mopar. Bonus, el mejor, peor auto del mundo mundial. Este es uno que es muy malo, que te va a fallar en muy poco tiempo. Y aún así, si me alcanzara, me lo compraba. Otra vez, no me lo compro porque no me alcanza, porque son muy caros. Pero este carro está precioso. Es el BMW M5 E60. La mayoría de los M5 son una leyenda porque son carros, sedanes, deportivos, que tienen un excelente manejo, que producen mucha potencia y en casi todas sus generaciones son buenísimos. Menos el E60. Un B10 que desarrollaron en la Fórmula 1 y después lo aplicaron al BMW M5. Y este B10 parece que lo diseñó Dios y lo fabricó Chuck Norris. Suena precioso, es de los motores que suenan más bonito de la historia de los motores de carros de producción. Para mí el único que le gana es el LFA o un rotativo a 12,000 revoluciones. Y lo más malo del E60 M5 es este motor. Así de bonito, así de precioso, así de la Fórmula 1, se come los metales en 15,000 kilómetros. Imagínate tener que estar reconstruyendo tu motor completo cada 15,000 kilómetros de un carro que valía muchos miles de dólares, de un motor que tiene piezas muy especiales. La verdad,
no es viable. Están bien padres, están bien bonitos, suenan bien bonitos. Yo sí quiero uno, sí tendría uno. Pero la verdad sería algo así como que en una colección, estacionado, que nadie lo mueva, que nadie lo prenda, que nomás lo vean y ya, porque apenas lo sacas a carretera y estás apostando a que te lo vas a tronar. Número 5. Otra vez viene Nissan con la Titan, la Armada, la Infiniti Q80 o todas las garras que traigan el motor 5.6 litros de Nissan. Este motor es un V8 de Nissan de 5.6 litros que la verdad en sí el motor no está tan malo, no tiene muchas fallas. Traga como si fuera V12 y corre como si fuera 6 cilindros, pero fuera de eso, pues es relativamente confiable. El problema que tienen estos carros es que en su sistema de escape, el catalizador se pulveriza. Y al pulverizarse, de alguna u otra manera, se mete a la cámara de combustión y empieza poquito a poco a destruir tu motor. Y no lo maltrata, lo destruye literal, lo deja inservible. Por eso yo no me metía con ninguna de estas camionetas. Generalmente empieza con un sonidito en el escape, como igual un cascabeleo pero en el escape. Y si no vas luego, y si no haces el mantenimiento luego, le cambias el catalizador, que te va a costar una la nota. Si no haces esto, te vas a meter en problemas. Ahora, también las camionetas, la verdad, aunque están muy bonitas del exterior, los interiores no tienen tan buena calidad. Con eso que gastan demasiada gasolina y que no se sienten tan potentes, pues yo no veo por qué razón quisieras comprar una de esas si te puedes alcanzar una Chevy con LS. Así que si vas sobre una Titan, sobre una Armada o sobre una Q80, no lo hagas porque el 5.6 de Nissan te va a poner una arrastrada. Ahora sí, para acabar les voy a dar un consejo si estás comprando un auto. Primero, escoge un segmento. El segmento es la forma del carro que tiene y escoges el segmento dependiendo de tus necesidades. Por ejemplo, yo tengo familia, estoy alto, necesito un carro relativamente grande de 4 puertas. Ya de ahí, vete a ver qué te alcanza, vete a investigar el mercado. Ahora, cuando estés viendo el mercado, vas a ver que hay ciertos carros que, oye, no sé, tal carro del 2010 me cuesta $10,000 y este es del mismo segmento, es del mismo año, pero me cuesta $5,000. ¿Por qué crees que está más barato? Está más barato porque es más malo. Así que no te vayas por carros baratos. A veces conviene invertirle mejor en un carro mucho más confiable. Y si te pones a investigar, te lo juro que en Google sacas todos los mugreros que tienen los carros. Y ya sé, de seguro me faltaron muchos. Yo traigo varios aquí en la cabeza que debería de haber puesto. Pero ¿por qué no me pones en los comentarios los que tú crees que faltaron? Y vemos si hacemos un siguiente video.